Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto poder saludarles a la distancia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo con la intención de compartirles otro video tutorial que en esta ocasión lleva como título Sométase toda persona a las autoridades en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más que decir, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver por qué razón es que los seres humanos debemos de someternos a las autoridades o los gobiernos civiles. Y la base bíblica está en Romanos 13, versículo 1, que dice así: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: Sométase toda persona a las autoridades, porque por Dios han sido establecidas. Eso significa que la razón por la cual tú y yo y toda persona debe de someterse a las autoridades, debe de someterse a los gobiernos civiles, es porque por Dios han sido establecidas como su servidor. Con eso en mente, vamos a continuar con el paso número 2, donde queremos ver qué tipo de problemas se acarrean las personas que deciden resistirse a las autoridades o los gobiernos civiles. Y la base bíblica está en Romanos 13, versículo 2, que dice así: De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice lo siguiente: De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten, en otras palabras, las personas que se oponen y se resisten a la autoridad, a los gobiernos civiles, se acarrearán lo que dice la parte final del texto: acarrean condenación para sí mismos. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien. Así que avancemos ahora con el paso número 3, donde queremos ver qué es lo que no deben de olvidar las autoridades que gobiernan bajo las normas establecidas por Dios. Y la base bíblica está en Romanos 13, versículo 3, que dice así: Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Miremos con cuidado la parte del texto que dice lo siguiente: Porque los magistrados no están para infundir. Luego el texto dice el bien, sino al malo. Esto significa que los magistrados y los individuos que están en los gobiernos civiles como servidores del Dios del cielo no están aquí para infundir, ni mucho menos para definir dos cosas muy importantes. Número 1, no están aquí para definir el bien,
ni tampoco están aquí para definir el mal, porque tanto el bien como el mal, lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, es definido únicamente por el Dios del cielo. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 4, donde queremos ver cuáles son las dos razones por las que debemos de estar sujetos a las autoridades que gobiernan bajo las normas establecidas por Dios. Y la base bíblica está en Romanos 13, versículo 5, que dice así: por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Quiero que notemos la parte del texto que dice así: por lo cual es necesario estarles sujetos. Es decir, que toda persona debe de estar sujeto a las autoridades, a los gobiernos civiles. Y una razón por la cual debemos de estar sujetos aparece en la parte del texto que dice así: por razón del castigo. En otras palabras, si nosotros no estamos dispuestos a someternos a las autoridades, ellos tienen la aprobación de Dios para decretar leyes que nos castiguen. Por otro lado, la segunda razón es la siguiente: no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Es decir, que nosotros debemos de someternos a las autoridades, a los gobiernos civiles, por razón del castigo y también por razón de motivos de conciencia. Sin embargo, cuando las autoridades y los gobiernos civiles implementan leyes y decretos que amenazan nuestra libertad de conciencia, entonces debemos de mantenernos firmes en nuestras convicciones con decencia, con respeto, con educación y con mucho cristianismo. Debemos de mantenernos firmes a la voluntad de Dios y desobedecer las leyes de los gobiernos civiles. Obviamente, al tomar una decisión de obedecer a Dios antes que a los hombres, tendremos que sufrir las consecuencias y los castigos de las autoridades. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien. Así que avancemos ahora con el paso número 5, donde queremos ver qué es lo que ha desaparecido como por arte de magia de las autoridades civiles que gobiernan a las diferentes naciones. Y la base bíblica está en Romanos 13, versículo 8 y 10, que dicen así: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Quiero que miremos en primer lugar lo que dice el versículo 8. Amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Luego, el versículo 10 agrega:
el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que lo que ha desaparecido como por arte de magia de las autoridades civiles que gobiernan a las diferentes naciones es el amor al prójimo, porque muchas de las leyes que ellos están implementando no lo hacen por amor al prójimo, sino que lo hacen por amor al dinero. Lo hacen por amor a sí mismos y lo hacen por amor al poder. Sin embargo, todos los ciudadanos, y con mucha más razón, los ciudadanos que somos cristianos, debemos de amar a las autoridades y debemos de amar a los gobernantes, porque la Biblia enseña que de esa manera, aun cuando ellos implementan leyes que nos perjudican, amándolos a ellos con todo el corazón, estamos cumpliendo con la santa ley de Dios. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 6, donde queremos ver cómo sabemos que las autoridades ya no están gobernando bajo las normas establecidas por Dios. Y la base bíblica está en Romanos 13, versículo 9, que dice así: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiero invitarle a mirar conmigo la parte del texto que dice así: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Cada uno de estos mandamientos son santos, son justos y son buenos. Son mandamientos eternos que fueron dados por el Creador del universo. Y las autoridades civiles que están gobernando en la actualidad han dado evidencias suficientes para entender que ya no están gobernando bajo las normas establecidas por Dios, porque más bien han manoseado cada uno de estos mandamientos que hemos leído en la palabra. Por ejemplo, el que dice no adulterarás, que tiene que ver con el matrimonio entre una persona masculina como Adán y otra persona femenina como Eva, ha sido manoseado por los gobiernos implementando leyes donde las personas se pueden casar sin cumplir con la condición clara de nuestro Creador, que sea uno masculino y uno femenino. Por otro lado, el mandamiento que dice no matarás también ha sido manoseado por las autoridades civiles porque han matado a muchas personas con sus guerras planificadas. También han matado a muchas personas a través de las enfermedades planificadas y a través de la hambruna y la pobreza que han planificado. Además de eso, el mandamiento que dice no hurtarás también lo han manoseado porque se han robado
miles y millones de dólares de los impuestos de los ciudadanos a través de actos de corrupción a lo largo de los años. Además de eso, el mandamiento que enseña no dirás falso testimonio también ha sido manoseado por las autoridades civiles. Y es por eso que cada persona en el mundo de hoy que tenga una opinión diferente a la narrativa oficial de los poderes civiles, inmediatamente es bloqueado, es censurado y es etiquetado como un desinformador, como un falso testigo que está presentando un falso testimonio. Obviamente, ni siquiera Jehová el Creador procede de esa manera con los falsos profetas y con los falsos pastores, porque Jehová permite que tanto el profeta verdadero pueda presentar sus argumentos, al igual como el profeta falso pueda presentar sus argumentos, de manera que cada individuo, utilizando su libertad de elección y utilizando el raciocinio de su conciencia, pueda escoger cuál información va a creer y cuál información va a obedecer. No así los gobiernos civiles que han etiquetado como desinformadores y como falsos testigos a cada uno de los individuos que no se someten a la narrativa oficial. Y por último, el mandamiento que dice, no codiciarás, también ha sido manoseado por las autoridades civiles, implementando leyes por codicia y por avaricia para beneficiar a los ricos de manera que se hagan más ricos. Y esas mismas leyes afectan y perjudican a los pobres de manera que terminan siendo mucho más pobres. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 7, donde queremos ver qué hora es en el calendario profético de Dios cuando las autoridades civiles a nivel mundial están manoseando la santa ley de Dios. Y la base bíblica está en Romanos 13, versículo 11, que dice así: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Quiero invitarle a mirar conmigo la parte del texto que dice así: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Es decir, que la hora de acuerdo al calendario profético de Dios, cuando las autoridades civiles a nivel mundial están manoseando la santa ley de Dios y están implementando leyes que amenazan nuestra libertad de conciencia, nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de circulación, y aún nos hacen saber que si no nos sometemos a estas leyes, sufriremos el castigo del poder civil. Es indudable que estamos viviendo en la hora de levantarnos del sueño, porque ahora que están implementando todas estas leyes,
está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Con eso en mente, vamos a continuar con el paso número 8, donde queremos ver cuál es el día que se acerca por el cual debemos de desechar las obras de las tinieblas y vestirnos de la luz de Cristo. Y la base bíblica está en Romanos 13, versículos 12 al 14, que dicen así: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Quiero que miremos en primer lugar lo que dice el versículo 12. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas. Luego el versículo 13 agrega glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas y envidia. Es decir, tenemos que desechar el pecado en todas sus formas y presentaciones. Y además de desechar el pecado, el texto dice que debemos de vestirnos las armas de la luz, que significa, de acuerdo al versículo 14, que debemos de vestirnos del Señor Jesucristo. Es decir, que nosotros tenemos que desechar el pecado por el poder del Espíritu Santo y debemos de vestirnos con la luz y la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y la razón por la cual debemos de levantarnos del sueño y vestirnos con la justicia de Cristo, desechando el pecado en todas sus formas y presentaciones, aparece en el versículo 12, donde dice: la noche está avanzada y se acerca el día, porque el día que se acerca, de acuerdo a la palabra de Dios, es el día cuando se va a cerrar la puerta de la gracia en el reino de los cielos, porque se va a acabar el juicio celestial, donde Cristo dirá: el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 9, donde queremos ver qué es lo que espera Jehová de todos sus servidores en los poderes civiles que son financiados por los impuestos. Y la base bíblica está en Romanos 13, versículo 6, que dice así: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Quiero que miremos la parte del texto que dice así: por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente. Esto significa que los servidores de Dios que están en los poderes civiles y que Dios ha financiado por medio de los tributos, por medio de los impuestos, Dios espera de ellos que atiendan continuamente con calidad y con excelencia, motivados por el amor al prójimo,
a todos y cada uno de los ciudadanos. Con eso dicho, estamos listos para finalizar con el paso número 10, donde queremos ver qué es lo que espera Jehová de todos sus servidores, pastores en Israel, que son financiados por los diezmos. Y la base bíblica está en Romanos 13, versículo 6, que dice así: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Vamos a mirar con cuidado la parte del texto que dice así: por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente. Al leer este versículo, nosotros podemos concluir que así como Jehová tiene a sus servidores públicos en los puestos de los gobiernos, también tiene a sus servidores privados en los puestos de la casa de Israel. Y de igual manera, como Jehová financia a los servidores públicos con los tributos o los impuestos, también financia a los servidores privados, a los pastores en la casa de Israel, con todos los diezmos que Jehová les ha bendecido. Y es por eso que lo que Jehová espera de sus servidores, pastores en la casa de Israel, es que alcen la voz como trompeta y que clamen a voz en cuello con la totalidad de la verdad presente, con la totalidad de la reforma pro salud, de manera que el pueblo de Dios pueda entender que ahora es tiempo de levantarnos del sueño, porque está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que toda persona debe de someterse a las autoridades civiles porque éstas han sido establecidas por Jehová como su servidor. Vimos también que si no nos sometemos a las autoridades civiles, sino que nos oponemos y nos resistimos, entonces vamos a acarrear para nosotros mismos la condenación de Jehová. Por otro lado, nosotros vimos que los magistrados que gobiernan en los poderes civiles no deben de olvidar que el único que puede definir lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y lo que es incorrecto, es Jehová, Dios de los ejércitos. Además de eso, nosotros vimos que las dos razones por las cuales debemos de someternos a las autoridades es por temor al castigo y también por motivos de conciencia. Sin embargo, cuando las autoridades implementan leyes que amenazan nuestra libertad de conciencia, debemos de mantenernos firmes a nuestras convicciones basados a la palabra de Dios, con decencia, con respeto, con educación, pero por nada del mundo debemos de ir en contra de nuestra conciencia. Otro punto muy importante que vimos fue
que ha desaparecido el amor de Dios en los corazones de los gobernantes, porque ellos están aprovechando los poderes civiles por amor a sí mismos, por amor al dinero y por amor al poder. Inclusive nosotros vimos que los poderes civiles ya no están gobernando bajo las normas establecidas por Jehová, porque están manoseando los principios de la santa ley de Dios. Además de eso, nosotros estudiamos que estamos viviendo en la hora del calendario profético de Dios, de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. También nosotros estudiamos que el día del cierre de la gracia, el día del cierre de la oportunidad de salvación se acerca, porque estamos viviendo en la parte final del juicio celestial. Por otro lado, nosotros estudiamos que Jehová espera de todos sus servidores públicos que trabajan en los poderes civiles que atiendan continuamente a los ciudadanos con excelencia, motivados por el amor al prójimo. Y lo último que estudiamos fue que Jehová espera de sus servidores privados que trabajan en la casa de Israel como pastores, como dirigentes, que ellos alcen la voz como trompeta, proclamando la totalidad de la verdad presente, la totalidad de la reforma pro salud, de manera que el pueblo pueda saber cuál es el camino y andar por él. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que, teniendo estos 10 pasos claros, quiero animarle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que sigamos consagrándonos de día y de noche con oración, con el estudio de la palabra, con ayuno y trabajando incesantemente por la salvación de las almas, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. Y mientras tanto, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.